Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lisa Rosales y yo les voy a hablar acerca de la fibra óptica, ¿verdad? Que es para la materia Sistemas de Telecomunicaciones 1, para la profesora Silcar Pérez Aponte. Bien, empecemos. Primero tenemos que hablar de los sistemas de una fibra óptica, ¿verdad? Los equipos de fibra óptica han logrado una gran revolución a lo largo de la historia de las telecomunicaciones, llevando al grado, ¿verdad?, de querer sustituir sistemas tradicionales, entre ellos el cable coaxial, par trenzado, los sistemas de microondas, punto a punto, entre otros sistemas que pueden haber. Por el hecho de tener un ancho de banda mejor, ¿verdad?, una mayor multiplicación de señales, menores pérdidas, retardos mucho menores, una mayor privacidad en el canal, aplicaciones de larga distancia, entre otras infinitas ventajas que puede poseer. Pero obviamente, como todo, tiene sus ciertas desventajas, las cuales son que no son óptimas a corta distancia, porque se reduce su ancho de banda y en ella, ¿verdad?, no se transmite potencia, sino energía. Primeramente, en el convertidor de voltaje a corriente, ¿verdad?, estos sistemas están compuestos por un transmisor cuya función, ¿verdad?, principal es el convertir la señal eléctrica a una señal óptica. Esto me refiero en la parte del convertidor de voltaje a corriente y de la de fuente de luz, que sería esta parte, la cual es enviada a través de la fibra óptica, como podemos ver. Y en el otro extremo, ¿verdad?, opuesto de la fibra óptica se encuentra el receptor, el cual se encarga de convertir la señal óptica recibida en una señal eléctrica. En la parte de la fuente de luz, ¿verdad?, pueden ser diodos emisores de luz, que es el LED, con un ancho espectral de 30 a 50 nanomilímetros. Se pueden utilizar para modulaciones de amplitud analógica, ¿verdad?, y su salida de potencia es mínima. Por ello, como mencioné anteriormente, estos son para transmitir energía más no potencia. O los ILD, ¿verdad?, que son diodos de inyección de luz con un ancho espectral de 1 a 3 nanomilímetros. Ellos pueden producir más luz en un cono reducido porque su irradiación es más dirigida, ¿verdad?, y por ende facilita el acoplo de su luz, que es óptimo para el monomodo. El monomodo lo hablaré más adelante, que son los tipos de cómo se clasifica. Pero estos se deben controlar con cuidado, ¿verdad? Y la corriente también sube con la temperatura, creando así desventaja con los LED. Y estos son mucho más caros que los LED. Claro, estos ILD tienen grandes ventajas, pero también tienen sus desventajas porque al manejar grandes temperaturas, su vida de uso se limita. En los conectores o empalme. Primeramente, para aclarar algo, los conectores se usan más para conexiones que van a estar en movimiento, o sea, que se remueven y se vuelven a conectar. Ellos se usan entre la interfaz, como podemos ver, la interfaz de arriba y la interfaz de abajo, en los cables coaxiales. O sea, está la interfaz, el conector y el cable coaxial. Y ellos poseen una pérdida de 0.2 decibelios. Ahora, los empalmes son para conexiones permanentes, utilizados para tramos largos, ¿verdad?, que son más de 10 kilómetros, y se usan entre cables coaxiales. O sea, entre un cable coaxial y otro cable coaxial va a haber un empalme, si son para larga distancia. Y sus pérdidas son mucho menores que las de los conectores, que es de 0.02 decibelios. Ahora, finalmente, para los tipos de cables de fibra óptica, ahora tenemos que se dividen en el núcleo de vidrio, ¿verdad?, y recubrimiento de plástico, que es el PCS, ¿verdad?, y son utilizados para corta distancia dentro de edificio o un complejo edificio, ¿verdad?, fáciles de instalar, son flexibles, entre otras ventajas. Y tenemos los núcleos de vidrio y recubrimiento de vidrio, que este es el CCS, que son aplicados para la distancia, baja atenuación, mayores características de presión y menos robustos. Ahora, para el modo de propagación, esto puede variar por el diámetro. Si es más grande, entonces hay dos modos de propagación, que hablaré más adelante. Y si es estrecho, posee un modo de propagación, que hablaré más adelante. Ahora, está el monomodo y el multimodo.
El monomodo, ¿verdad?, posee poca dispersión, ¿verdad? La luz es más difícil de acoplar hacia adentro y fuera de la fibra, es, es difícil de acoplar hacia adentro y afuera de la fibra, y tiene un diámetro pequeño, ¿verdad? En cambio, que en el multimodo posee mayor dispersión y un ancho de banda limitado. Ahora, aquí sí ya vengo a hablar de los tipos, pero antes vamos a hablar de lo que se refiere al perfil del índice de refracción. Varía desde el núcleo hacia el recubrimiento, y estos son dos: el escalonado, ¿verdad?, que el núcleo tiene un índice uniforme al igual que el recubrimiento, pero es menor y es gradual. Y el gradual, ¿verdad?, que no tiene recubrimiento y el índice del núcleo se puede graduar. Y aquí es donde aparecen los modos, ¿verdad?, que mencioné anteriormente. El multimodo escalonado, ¿verdad?, como se puede ver en la imagen de la parte derecha superior, vemos como el diámetro es grande, la refracción, la luz se aparta por refracción, ¿verdad? Y se puede notar cómo es la señal de entrada a diferencia de la salida. La amplitud se disminuye, pero el tiempo es mucho más grande. Tenemos el multimodo gradual, ¿verdad?, que es más simétrica. La amplitud se reduce un poco, pero se mantiene el mismo tiempo, ¿verdad? Y finalmente tenemos el monomodo escalonado, que lo que hace en sí es mantener la misma amplitud, porque posee una mayor transmisión de energía, ¿verdad? Y en las pérdidas tenemos la dispersión cromática, que es cuando los rayos de luz se producen en un extremo de la fibra óptica y no llegan al mismo tiempo que en el otro extremo y provoca una distorsión. Este se presenta en el monomodo. También tenemos la dispersión modal, que es debido a la diferencia de tiempo de propagación, ¿verdad?, que van por diferentes trayectorias, y se produce en el multimodo gradual y no hay en el multimodo escalonado. Y tenemos finalmente las pérdidas de fibra óptica del acoplamiento. En el acoplamiento, estas se dividen por axial o lateral, que lo que hace es que entre diferentes tipos, ¿verdad?, hay un desplazamiento, y entre ellos hay como una especie de fisura en la que se puede escapar la transmisión. Tenemos el entrehierro, que entre ellas hay una pequeña separación, produciendo así otra pérdida. El angular, que como menciona su nombre, hay una diferencia de ángulo entre los conectores, haciendo una pérdida. Tenemos el acabado superficial, ¿verdad?, que entre sí ellos como que no congenian y hay una pérdidas entre ellas. Y la diferencia de conos, que, o sea, un cono de un diámetro más grande y un cono de diámetro más pequeño, obviamente va a haber pérdidas de energía. Bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado y hasta luego.